Fórum, el valor del conocimiento. Bienvenidos, mi nombre es Juan Camilo Franco y hoy estaremos en Fórum Académico tratando el tema de la impugnación de actas de asamblea, la función administrativa de la Superintendencia de Sociedades y el concepto de la desestimación de la personalidad jurídica. Al respecto, habría que decir que la Superintendencia se refirió a estos conceptos en el oficio 081120 del 20 de mayo de 2014. Allí es importante tener en cuenta que los conceptos que se precisaron partieron fundamentalmente de tres interrogantes. Primero, ¿cuál es la normatividad aplicable a las impugnaciones de actas de asamblea, juntas de socios, junta directiva o de cualquier otro órgano de administración? Segundo, ¿en qué eventos las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden acudir a la Superintendencia de Sociedades para celebrar audiencias de conciliación? Y finalmente, frente a ¿cuál es el concepto de la desestimación de la personalidad jurídica? En el primer aspecto tendríamos que decir entonces que la Superintendencia de Sociedades trató de recolectar cuál es la normativa vigente y aplicable a la impugnación de actas de asamblea, de junta de socios o de cualquier otro órgano de administración. Allí se indicó entonces que la normatividad vigente estaba contemplada en el artículo 24 y 382 del Código General del Proceso, el artículo 191 y siguientes del Código de Comercio y el artículo 137 de la Ley 446 de 1998. Allí consideramos que no es aplicable el artículo 137 de la Ley 446 porque el Código General del Proceso, más precisamente en su artículo 626, literal C, se encargó de derogar expresamente este artículo. Recordemos que este artículo lo que contemplaba era las facultades jurisdiccionales que podría ejercer la Superintendencia de Sociedades para conocer este tipo de asuntos. Asunto que quedó dirimido toda vez que con el Código General del Proceso se le asignó esta competencia. También tenemos que tener en cuenta que otra norma que es aplicable a este tema es la Ley 1563 de 2012, más conocida como el Estatuto de Arbitramiento. Ahora bien, frente a la impugnación de actas de asamblea, entonces según esta normatividad aplicable tendremos que decir que una se refiere frente al aspecto sustancial y otra frente al aspecto procesal. Allí entonces tenemos que decir que se precisaron conceptos frente a la caducidad de la acción, la competencia y la legitimidad para interponer la acción de impugnación de actas. Frente a la caducidad de la acción entonces tenemos que distinguir dos elementos. Primero, si nos encontramos frente a unos actos que sean inscritos y cuando nos encontramos frente a actos que no sean inscritos. Toda vez que la caducidad para interponer la acción de impugnación de actas es de 2 meses y se correrá teniendo en cuenta que si son actos inscritos, correrá a partir del momento de su inscripción, pero si son actos que no son inscritos, los 2 meses correrán a partir del momento de la decisión. En lo que respecta a la competencia, allí entonces esta competencia ha sido asignada a la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de su función jurisdiccional y a los jueces civiles del circuito en primera instancia. Es de anotar que esta competencia para conocer de los actos de impugnación es una competencia de prevención. ¿Cómo así? Ello quiere decir entonces que se podrá acudir ante la Superintendencia o ante el juez civil del circuito a elección del demandante. Frente a la legitimidad para interponer la acción de impugnación de actos de asamblea, allí entonces encontramos que esta está en cabeza de los administradores, del revisor fiscal o de los socios ausentes o disidentes de la decisión. Hay que tener en cuenta que frente a la acción de impugnación de actas de asamblea o de junta de socios o de junta directiva, allí no se podrá invocar que se reconozca la indemnización de posibles perjuicios que se hayan ocasionado con estas decisiones, toda vez que esos perjuicios que eventualmente se hubieran podido ocasionar son competencia exclusiva del juez, de tal manera que no tendrá la Superintendencia de Sociedades facultades para conocer de los perjuicios que eventualmente se hubieran podido ocasionar. Frente a la competencia, entonces podremos decir que es una competencia ordinaria y que puede estar en cabeza de la Superintendencia de Sociedades o eventualmente en cabeza del juez civil del circuito en primera instancia. Pero es importante tener en cuenta la normatividad aplicable respecto del Estatuto de Arbitramiento, toda vez que es competencia también de la justicia arbitral poder conocer de la impugnación de actas de asamblea. Y eso es un elemento muy importante tener en cuenta por una razón muy fundamental, y es que
Recordemos que anteriormente se presentaba una discusión y en la doctrina no era pacífica en si se admitía o no que estas discusiones se pudieran llevar a cabo frente a la justicia arbitral, toda vez que el artículo 194 de manera expresa consagraba que sería competencia de los jueces conocer de la impugnación de actas aunque se hubiera establecido la cláusula compromisoria. Sin embargo, algunos decían que esta norma había quedado derogada con la ley 222, pero insisto, ahí no era pacífica la doctrina, pero ahora con la vigencia del Estatuto de Arbitral consideramos que ya no hay ninguna discusión, toda vez que de manera expresa fue derogado este artículo y entonces quedó en cabeza de la justicia arbitral la posibilidad de conocer de los actos de impugnación de actas de asamblea, de junta directiva o de órganos de administración. Claro está, siempre y cuando en los estatutos se hubiera pactado la cláusula compromisoria. Además que hay que recordar algo, y es que esto era un asunto que venía abriéndose paso con la vigencia de la ley 1258, ley que establece la regulación de las AS, en donde se permitía que se pudiera pactar la cláusula compromisoria para dirimir los conflictos que eventualmente se pudieran presentar entre los accionistas o los accionistas y la sociedad, incluyendo la impugnación de actas de asamblea. De manera pues que entonces esta es la normatividad vigente frente a la impugnación de actas de asamblea. Ahora, frente al segundo interrogante de cuándo las sociedades de servicios públicos domiciliarios pueden acudir ante la Superintendencia de Sociedades para celebrar audiencias de conciliación, aquí tenemos que decir lo siguiente, y es que con la ley 222 de 1995 se estableció en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, en virtud de su función administrativa, algunas medidas administrativas, las cuales allí entonces la superintendencia podría actuar para, por ejemplo, ordenar unas reformas cuando se consideraban que estas iban en contra de la ley, o para que se convocaran a los accionistas o junta de socios cuando no se habían establecido en los términos que establecen los estatutos o la ley, o para que se practicaran investigaciones administrativas. Frente a estas medidas administrativas, entonces, habría que indicar que originalmente se establecieron en el artículo 87 de la ley 222 de 1995, pero este artículo fue modificado por el artículo 152 del decreto ley 1912, ley antitrámites. Allí entonces, a la superintendencia, además de esas funciones o esas medidas administrativas que se podrían establecer, se indicó frente a qué sociedades se podrían practicar. Y allí entonces se estableció que estas se podrían solicitar por uno o varios asociados que representaran no menos del 10% o por los administradores de sociedades que tuvieran activos superiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o que tuvieran ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De manera que, en principio, entonces esas medidas administrativas se le practicarían a esas sociedades que cumplieran estos requisitos. No obstante, entonces se estableció como excepción a esa regla que no cobijaría a aquellas sociedades que estuvieran reguladas o vigiladas por la superintendencia financiera. Pero como en el concepto realmente lo que se trataba de establecer era si a las sociedades de servicios públicos domiciliarios se les podía aplicar o no, aquí habría que decir entonces que efectivamente a las sociedades de servicios públicos domiciliarios se les puede aplicar, porque si bien es cierto estas sociedades se regulan por una ley especial como es la ley 142 de 1994, no obsta para que la superintendencia siga ejerciendo la actividad de inspección, control y vigilancia frente a este tipo de sociedades. De ahí entonces que estas sociedades eventualmente podrían llegar a solicitar que se aplicaran esas medidas administrativas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con el decreto 019 del 2012 se adicionó un parágrafo en el que se estableció la posibilidad de que las sociedades que no se encontraran dentro de los requisitos para solicitar las medidas administrativas pudieran acudir a la superintendencia para celebrar audiencias de conciliación tendientes a dirimir aquellos conflictos que se pudieran eventualmente presentar entre los asociados o entre los asociados y la sociedad. Así pues, entonces las sociedades de servicios públicos domiciliarios podrán acudir ante la superintendencia para que se celebren audiencias de conciliación tendientes a dirimir los conflictos que internamente se puedan llegar a presentar. Finalmente, en lo que respecta al concepto de la desestimación de la personalidad jurídica, lo que ha hecho la Superintendencia de Sociedades realmente es reiterar la doctrina que se ha venido sentando y más concretamente en conceptos del 2009, en el que ha establecido el alcance de ese concepto.
Y allí entonces tenemos que decir que esta desestimación de la personalidad jurídica procede cuando la sociedad ha sido constituida con fraude de la ley o con perjuicio a terceros. Pero básicamente la desestimación de la personalidad jurídica consiste en esa posibilidad que tiene el órgano competente de dejar sin efecto la persona jurídica que surge por ministerio de la ley al momento de la constitución de la sociedad. Es decir, esa sociedad o esa persona jurídica ficticia que surge desaparece y entonces la pregunta que habría que hacernos es ¿y qué pasa con los accionistas que hacían parte de esa sociedad? Pues hay que tener en cuenta que una de las finalidades con las que se crean las sociedades es precisamente para proteger ese patrimonio de esos accionistas. En ese caso entonces la superintendencia ha sido muy expresa en indicar que al momento en que se pueda llegar a presentar la desestimación de la personalidad jurídica frente a los asociados o eventualmente frente a los administradores que hubieran participado de esos fraudes a la ley o perjuicios a terceros, entonces podrá endilgarse una responsabilidad solidaria frente a las obligaciones que se hubieran adquirido en virtud de ese acto o frente a los perjuicios que hubieran ocasionado por dichos actos. Allí hay que tener en cuenta también que la competencia para conocer de esos asuntos de la desestimación de la personalidad jurídica, también en virtud del Código General del Proceso, se hicieron en cabeza o se accionaron en cabeza de la Superintendencia de Sociedades y de los jueces civiles del circuito en primera instancia. Órganos entonces que están competentes para conocer de esos asuntos de la desestimación de la personalidad jurídica. Recuerde que si desea conocer más sobre aspectos del derecho comercial o del derecho tributario puede consultar nuestra página web www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.